Lo siento, creo que no somos el uno para el otro. Sigamos siendo amigos. Esta era la 30ª vez que había fracasado en una cita a ciegas. Sin siquiera pensarlo, sabía exactamente lo que la otra persona debía haber pensado de mí. Era demasiado conservadora en mi vestimenta, no sabía cómo estilizarme, tenía una personalidad rígida y, para colmo, tenía tendencias obsesivo-compulsivas. Tenía todos los estereotipos con los que se suele etiquetar a las mujeres de alto rendimiento. Fruncí el ceño, moví ligeramente las yemas de los dedos y borré la información de contacto de esta posible pareja. Mientras el reloj avanzaba, me di cuenta de que estaba a punto de llegar tarde a clase. Guardé el teléfono y caminé rápidamente por el camino embarrado. Recientemente, un donante rico había donado un edificio a la escuela. Acababan de colocar los cimientos y el camino estaba lleno de polvo. Me tapé la nariz y la boca mientras cruzaba con cuidado, pero aún así, me perdí el paso. A mi alrededor había trabajadores inmigrantes que iban y venían afanosamente. Cerré los ojos, preparándome para las miradas burlonas de los demás, pero justo antes de tocar el suelo, alguien me agarró. La persona era alta y fuerte, con brazos musculosos alrededor de mi cintura. Olía ligeramente a sudor, pero no era desagradable. No se parecía en nada a los trabajadores inmigrantes sucios y apestosos que había imaginado. ¿Estás bien? Su voz era profunda. Todavía conmocionada, me enderecé, solo para darme cuenta de que había estado acurrucada en sus brazos en una posición sorprendentemente íntima. En todos mis años, nunca había estado tan cerca de ningún hombre. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría de la garganta. No, estoy bien, gracias. Mi voz era apenas un susurro, y rápidamente le hice un gesto para que se apartara del brazo, manteniendo la cabeza agachada. En el momento del contacto, pude sentir los músculos definidos debajo de su manga. Eran fuertes, masculinos y elásticos. Me sentí extraña. Comencé a evitar instintivamente el camino por donde aparecían a menudo los trabajadores inmigrantes. Preferiría dar un rodeo más largo que pasar por allí, pero unos días después me encontré de nuevo con el mismo trabajador migrante. Llevaba un abrigo lleno de polvo y unos vaqueros descoloridos, con las mangas arremangadas hasta los codos. Mientras escuchaba hablar al director, también examinaba las paredes descascaradas. El edificio era viejo y la escuela planeaba renovar sus desgastadas paredes mientras construía el nuevo. Esto es fácil. Llevaré a algunas personas y podemos terminarlo en 3 o 5 días, escuché su voz baja y ronca. Por alguna razón, solo escuchar su voz me hizo sentir un calor extraño en todo el cuerpo, incluso mis piernas se debilitaron y perdieron fuerza. Sus rasgos faciales eran afilados. Sus ojos agudos como los de un águila. El aura áspera y abrasadora que lo rodeaba me mantuvo a distancia. Casi huí de regreso a mi oficina en pánico. Mi colega, sosteniendo un vaso de agua, se quejaba: esos trabajadores migrantes siempre están por ahí, ensuciando todo y haciendo ruido. Es tan molesto solo mirarlos. Bajé la cabeza y me senté. Mi mente todavía estaba fija en cómo me había mirado hacía unos momentos. Fue como si un fuego se hubiera encendido dentro de mí en un instante. Durante la pausa del almuerzo, el entorno estaba tranquilo como siempre. Siempre había sido buena para dormir, pero hoy me sentía reseca, inquieta e incapaz de calmarme. Después de dar vueltas en la cama por un rato, decidí tomar una pequeña siesta de 10 minutos. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi cabeza se sentía aturdida y pesada. Agarré algunos pañuelos, me froté los ojos y me dirigí al baño. Cuando abrí la puerta, el sonido del agua corriendo llegó a mis oídos. Al mirar hacia arriba, lo vi. Estaba de pie a un lado, frente al urinario. Instintivamente, mis ojos se desviaron hacia abajo y los abrí lentamente en estado de shock. Me tomó un largo momento salir de ese estado mientras él se subía a la cremallera con calma y caminaba hacia mí. ¿Viste suficiente?, preguntó, su tono indiferente. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Lo siento, entré en el baño equivocado, pensé que este era el de mujeres. Dio un paso más cerca y yo retrocedí. Mi espalda se apoyaba contra la fría pared, no tenía dónde retirarme. De cerca, parecía aún más intimidantemente robusto. Me sentí como una presa acorralada por un depredador, atrapada en su mirada aguda y depredadora. No te acerques más, tartamudeé,
agarrando los pañuelos con fuerza en mis manos, tragando con fuerza. Me miró con frialdad. Luego extendió la mano por encima de mi hombro y sacó algunas toallas de papel del dispensador en la pared. Justo cuando estaba a punto de exhalar aliviada, dijo, «Se te abrió el botón». Mis ojos siguieron su línea de visión hacia abajo. La camisa blanca que antes estaba impecable que tenía puesta ahora estaba arrugada por mi siesta y, para mi horror, el botón superior se había desabrochado de alguna manera. Desde su ángulo. Ni siquiera podía empezar a imaginar lo que podría haber visto. Mi rostro se puso rojo al instante. Presioné ambas manos contra mi pecho con furia mortificada. Tú pervertido. Arqueando una ceja, sonrió. Estaba siendo considerado, ¿y ahora me estás llamando pervertido? Se inclinó ligeramente, el leve rastro de diversión en su voz se hizo más profundo. Si vas a acusarme de algo, ¿no debería al menos hacer algo para merecer ese nombre? Todo mi cuerpo se tensó mientras lo miraba, incapaz de decir una palabra. La pausa del almuerzo estaba llegando a su fin, y el sonido de voces y pasos comenzó a filtrarse desde el pasillo, lo que indicaba que alguien se acercaba al baño. Sin embargo, permaneció de pie frente a mí, su imponente figura me envolvió casi por completo. Mi mente se quedó en blanco. Para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ya lo había empujado hacia un cubículo del baño conmigo. En ese mismo momento, la puerta del baño se abrió. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallar en mi pecho. Afortunadamente, los recién llegados no parecieron notar nada inusual y se fueron poco después. Mis palmas estaban sudorosas cuando extendí la mano con manos temblorosas para abrir la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, su brazo se estiró detrás de mí, presionando firmemente contra la puerta. Su cuerpo irradiaba calor, atrapándome en el estrecho espacio donde cada respiración llevaba su aroma. Me di cuenta agudamente de algo inusual en él. Lo que era peor, tampoco podía ignorar los cambios en mí. Esto es una escuela, tartamudeé, mi voz temblorosa. No puedes. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que estaría bien si no fuera una escuela? Su aliento rozó mi oreja, mezclado con una risa débil y burlona. No, eso no es lo que quiero decir. No está bien en ningún lugar. La próxima vez, mantén tus ojos bajo control, dijo, dándome palmaditas en la cabeza antes de extender la mano para abrir la puerta del cubículo. Parece que estás a punto de devorarme por completo. Y luego se fue. Me apresuré a entrar en el baño de mujeres, me encerré en un cubículo y me cubrí la cara con las manos, gimiendo en silencio y desesperado. ¿Qué me pasa? ¿De verdad me he reprimido durante casi 30 años para convertirme ahora en un completo desviado? A partir de ese día, empecé a fijarme en él todos los días. De vez en cuando, oía que alguien lo llamaba cuando pasaba por allí. Johnson. El tiempo se había vuelto caluroso y a menudo lo veía con algunos trabajadores, encaramados en escaleras. Llevaba solo una camiseta fina sin mangas, combinada con unos pantalones largos de trabajo, mientras pintaba las paredes con un rodillo. Los músculos de su cuerpo se flexionaban y se movían con sus movimientos. A veces, cuando se levantaba el dobladillo de la camisa para secarse el sudor, las líneas tensas de sus abdominales y la marcada línea en V que había debajo quedaban expuestas. Era suficiente para dejar a cualquiera con la cara roja. Incluso las compañeras de trabajo que al principio se habían quejado del olor a pintura dejaron de quejarse. En cambio, ahora alababan abiertamente el físico de Johnson. Algunos incluso se desviaron de su camino para pasar junto a él, solo para echarle unas miradas más y saborear la vista. En la oficina, un grupo de compañeros de trabajo charlaba descaradamente. En un momento dado, la conversación se centró en mí. María, ¿te has fijado en ese trabajador migrante? No parece un obrero, es más bien un modelo masculino. Los modelos masculinos de hoy en día ni siquiera se comparan con él, son todos piel y huesos. Por cierto, ¿sigues yendo a citas a ciegas? Levanté la vista de mi libro de texto, me ajusté las gafas de montura negra y sonreí levemente sin responder. Oh, por favor, María es tan pura como una santa. Nunca le interesarían cosas así. Sabía lo que decían de mí a mis espaldas, que era una solterona, una solterona. Mi vida giraba en torno a nada más que el hogar y la escuela. Carente de aficiones o cualquier tipo de emoción. Pero no me importaban sus chismes.
Si no fuera porque mis padres me insistían una y otra vez para que me casara, ni siquiera me molestaría en salir con alguien a ciegas. En cuanto a Johnson, probablemente él también pensaba que yo era aburrida. Mis compañeras de trabajo vestían impecablemente, algunas eran sexys, otras encantadoras o alegres. Exudaban una feminidad y un encanto que estaban mucho más allá de mi alcance. Incluso las escuché hablar de que, a veces, después de cansarse de los hombres pulidos y exitosos, no era mala idea pasar el rato con un hombre rudo y sencillo. Era obvio quién era su objetivo. La renovación del viejo edificio se completó pronto y Johnson ya no aparecía allí. Sentí una inexplicable sensación de alivio. Después de todo, probablemente nunca me prestó atención o incluso recordó cómo era. Algunos colegas mencionaron que habían agregado a Johnson en las redes sociales e incluso habían salido a beber con él. Se deshacían en elogios sobre su impresionante tolerancia al alcohol y su estilo informal, que no se parecía en nada a un trabajador. Entonces, ¿ya te le acercaste? Tranquilízate. Si actúas demasiado pronto, las cosas se pondrán incómodas si nos encontramos en la escuela. Tengo su información de contacto, puedo tomarme mi tiempo. Buen punto. No pude evitar la sensación de hundimiento en mi pecho. Era solo un trabajador inmigrante, ni su apariencia ni sus antecedentes se ajustaban a mis estándares para una pareja. Y, sin embargo, inexplicablemente, me había enamorado de él. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Para distraerme, me sumergí en un nuevo proyecto de investigación, que a menudo me quedaba hasta altas horas de la noche. Cuando salí de la escuela, ya era medianoche. La obra, que alguna vez estuvo llena de gente, se había quedado en silencio y caminé rápido, agarrando mi bolso de computadora portátil. Había comprado un pequeño apartamento cerca de la escuela para mayor comodidad. Estaba lo suficientemente cerca como para caminar hasta el campus en 10 minutos, pero el inconveniente era la poca seguridad. A altas horas de la noche, no era raro escuchar a hombres borrachos aullando. Efectivamente, cuando entré al vecindario, pude escuchar los gritos distantes de un borracho desde uno de los edificios. Apreté mi bolso con fuerza, con los nervios de punta, y aceleré el paso. De repente, oí unos pasos débiles detrás de mí. Se me erizaron los pelos a medida que el sonido se hacía más fuerte y cercano. No te acerques más. Aléjate de mí. Me di la vuelta de repente, arrojando mi bolso de portátil con todas mis fuerzas antes de salir corriendo. Espera. Soy yo. La figura atrapó mi bolso en el aire y caminó hacia mí, colocando una mano firme en mi hombro. Grité y luché en pánico hasta que su voz atravesó el caos. María, soy yo, Johnson. Me quedé congelada en medio de la lucha, mis manos agarrando sus hombros mientras miraba hacia arriba confundida. Su olor familiar llegó a mi nariz y gemí, mi voz temblaba con una mezcla de alivio y miedo. Me asustaste muchísimo. ¿Por qué caminas a casa tan tarde si te asustas tan fácilmente? Johnson me miró con el ceño fruncido. Quería replicar, ¿de quién crees que es la culpa? ¿Soy tan aterrador que ahora estás llorando? Johnson suspiró y con el pulgar me secó suavemente las lágrimas que se acumulaban en las esquinas de los ojos. Vamos, te acompañaré hasta la puerta. No me moví, todavía acurrucada contra él. ¿Qué? ¿Piensas pegarte a mí ahora? No, es solo que... Me ardía la cara. Me torcí el tobillo. Johnson juntó los labios, luego se dio la vuelta y se agachó un poco. Sube. Te llevaré. No, eso no es necesario. Dudé. Deja de perder el tiempo, me instó con impaciencia. No tuve más remedio que subirme con cuidado a su espalda. Sus hombros eran anchos. Su espalda robusta y apoyarme en él me dio una inesperada sensación de seguridad. Pero Johnson no era ni un poco caballeroso. Su mano me sostenía firmemente por el muslo, rozando el territorio inapropiado. No, no toques ahí, murmuré, mi rostro se puso escarlata. ¿Quién es el que está siendo inapropiado aquí?, replicó, levantando una ceja. Sintiéndome culpable, rápidamente quité mi mano de donde instintivamente había aterrizado sobre su pecho, optando en cambio por rodear su cuello con mis brazos obedientemente. ¿Por qué no podía controlar mis manos últimamente? Me sacó del ascensor y, cuando nos acercamos a mi puerta, me incliné hacia adelante para abrirla con mi llave. Nuestros movimientos causaron inevitablemente momentos fugaces de contacto.
Sentí que mi cabeza no estaba en su lugar debido a la hora tan avanzada. No podía distinguir el bien del mal, y peor aún, estaba empezando a actuar, provocativamente. Mi apartamento era un santuario privado al que nadie había sido invitado a entrar antes. Sin embargo, Johnson no mostró ninguna vacilación. Me colocó suavemente en el sofá y me preguntó dónde estaba el botiquín de primeros auxilios. Señalé el gabinete debajo del televisor. Cuando se puso de pie, su mirada se desvió brevemente hacia un paquete en la mesa de café. Una entrega mía reciente. Lo habían abierto pero no lo habían usado. Me congelé, mortificada, sintiéndome como un camarón que acababan de hervir hasta quedar rojo. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo inocencia. Tragué saliva con fuerza, obligándome a mantener la compostura. Ambos somos adultos. ¿Por qué no puedo usar algo así? Arqueó una ceja, su sonrisa llena de picardía. Ya que ambos somos adultos, ¿por qué no probar algo real? La experiencia es mucho mejor. Podía decir esas cosas con tanta naturalidad que era obvio que había usado tácticas similares para provocar a las mujeres antes. Lógicamente, debería rechazarlo. Siempre he sido alguien que piensa demasiado en todo, sopesando cada posible consecuencia antes de actuar. Johnson y yo vivíamos en mundos completamente diferentes, no había futuro para nosotros. Yo no era alguien que pudiera vivir el momento. Que pudiera comenzar algo con un hombre solo para terminarlo con la misma facilidad. Y, sin embargo, el lado rebelde de mi reprimido durante más de 20 años estaba ansioso por empujarme hacia algo imprudente. Johnson, al ver mi silencio, no insistió. En cambio, abrió silenciosamente el botiquín de primeros auxilios, sacó un poco de medicina y comenzó a masajear mi tobillo torcido. Sus palmas estaban calientes contra mi piel, lo que me hacía sentir incómoda, e instintivamente traté de apartarme. ¿Te duele? Su agarre se apretó ligeramente, impidiendo que me retirara. Ten paciencia un poco. Si no te ayudo a aflojarlo, ni siquiera podrás caminar mañana. Se arrodilló frente a mí, mi pie descansando sobre su rodilla, su cabeza agachada mientras amasaba con seriedad el punto dolorido. Sus brazos eran poderosos. Los músculos justo debajo de su piel se flexionaban con cada movimiento. No podía quitarme la sensación de que podría romper mis huesos sin esfuerzo si quisiera. Pero por alguna razón, un calor comenzó a subir desde lo más profundo de mí, extendiéndose lentamente por mi pecho. Mi garganta se secó y tragué saliva con fuerza. El sonido fue vergonzosamente fuerte en la habitación silenciosa. Johnson miró hacia arriba. Una leve sonrisa jugando en sus labios. La seriedad de su masaje comenzó a adquirir un tono diferente. Él inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros reflejaron mi expresión nerviosa mientras se inclinaba hacia mí. ¿Por qué sigues evitándome?, preguntó, su voz baja e íntima. No lo hago, negué instintivamente, mi voz temblaba. Él no apartó la mirada. Su mirada firme mientras su mano se deslizaba por mi pantorrilla. Sus dedos se detuvieron en la parte posterior de mi rodilla y presionó un ligero beso contra la suave piel allí. Fue como verter gasolina sobre una pequeña llama. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo asado vivo. Tú, deberías irte ahora, tartamudeé, en pánico mientras trataba de apartar mi pie. Pero Johnson se mantuvo firme. Sus dedos se apretaron ligeramente mientras su mandíbula se tensaba. Exhaló profundamente, como si tratara de contenerse. Después de un momento, cerró los ojos, respiró profundamente unas cuantas veces más y finalmente se soltó. ¿Dónde está tu dormitorio? Te llevaré adentro. Traté de negarme en voz baja. No, eso no es necesario. Ignoró mi objeción, repitiendo la pregunta con una intensidad tranquila. ¿Dónde? A regañadientes. Levanté la mano y señalé hacia la puerta. Hasta esta noche, mi dormitorio había sido mi santuario privado, ningún hombre había cruzado su umbral. Incluso cuando mis padres venían de visita, se quedaban en la cocina o la sala de estar, respetando mis límites. Pero Johnson entró como si perteneciera allí. Como si el espacio siempre hubiera sido suyo. No dudó cuando me dejó suavemente en la cama. Sentí que era más que una invasión de mi espacio físico, era como si hubiera entrado en los rincones más privados de mi mundo interior. No se fue de inmediato. En cambio, se movió por la habitación, mirando las cosas con indiferencia e incluso tocando algunas de ellas, como si todo fuera perfectamente natural. La resistencia parecía inútil.
Esa noche tuve un sueño. En él, Johnson sostenía las cosas que había pedido, esos objetos íntimos y privados, y me preguntaba si sabía cómo usarlos. Negué con la cabeza. Con una sonrisa maliciosa, me lo demostró meticulosamente, usando cada uno de ellos en mí. Esta no era la primera vez que soñaba con él. Tenía una forma de invadir mis sueños, afirmando su dominio sin tener en cuenta la razón. Sabía que era un hombre con experiencia. Un vagabundo sin intención de quedarse. No podía jugar a su juego. La única forma de salvarme era mantenerme lejos de él. Pero Johnson claramente no tenía intención de dejarme mantener la distancia. A la mañana siguiente, cuando me desperté, lo vi de pie en la cocina, con un delantal. Estaba revolviendo avena en la estufa con una paciencia que no esperaba de él. El olor del desayuno llenaba el aire. Y la superposición entre el hombre de mi sueño y el hombre frente a mí me dejó nerviosa. Johnson se giró cuando me escuchó moverme. ¿Estás despierta? Ve a lavarte. Dudé, di unos pasos hacia el baño y luego me detuve. ¿Cómo es que tienes una llave de mi apartamento? ¿No dejaste tu llave de repuesto junto a la puerta? Eso no significa que puedas llevártela. Seguro, pero ya lo hice. ¿Qué vas a hacer al respecto? Su tono era tan despreocupado que me quedé momentáneamente sin palabras. No podía hacer nada. Me hizo darme cuenta de lo mucho que había estado manteniendo un doble estándar. Tenía mucha experiencia con citas a ciegas fallidas. La mayoría de los hombres que conocía me describían como difícil, demasiado crítica o carente de sentido del romance. Hasta cierto punto, no podía discutir con ellos. Si me invitaban a cenar el mismo día que coincidíamos, me ofendía que demostrara una falta de consideración por mi agenda. Si planeaban con antelación, me irritaba de todos modos. ¿Cómo podía estar segura de que no me surgiría ningún imprevisto el día de la cita? Si me pedían mi opinión sobre a dónde ir, pensaba que les faltaba iniciativa y decisión. Si organizaban toda la salida sin consultarme, los calificaba de controladores o excesivamente dominantes. No importaba cómo resultaran las cosas. Yo siempre tenía razón. Así que tuve una cita tras otra, todas ellas fracasando. Pero Johnson parecía haber tocado una fibra sensible, pasando por alto todas las capas de mi lógica. Si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera cogido mi llave de repuesto y entrado en mi casa sin permiso, habría llamado a la policía sin dudarlo. Pero con él, me encontré tolerándolo. Incluso justificándolo. Empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Sería porque me habían criado para ser demasiado recatada y formal que alguien como Johnson, rudo y totalmente desinhibido, tenía un atractivo tan peligroso para mí? ¿O simplemente estaba cegada por la lujuria? Lo miré de nuevo, observándolo moverse con confianza por mi cocina. No, no se trataba solo de fascinación por su comportamiento. Tenía que admitirlo para mí misma. Estaba completamente abrumada por su presencia, su pura fisicalidad. Johnson se quedó en mi apartamento todo el día, trabajando incansablemente. Limpió cada rincón de la casa hasta que relució, como si hubiera sabido de mis tendencias obsesivas. Todo lo que organizó se alineó perfectamente con mis hábitos y preferencias. Incluso la comida que cocinaba era exactamente de mi gusto. No sabía dónde había aprendido sobre mis gustos y disgustos. Pero me abstuve de preguntar. Algo me decía que una vez que comenzara a preguntar, no habría vuelta atrás. El tiempo pasó rápidamente, y pronto era de noche. Me recosté distraídamente en el sofá, medio mirando un programa de televisión, mientras Johnson estaba sentado en el otro extremo, lo suficientemente cerca como para que mi más mínimo movimiento hiciera que mi pierna rozara la suya. No mencionó irse. Pero era tarde. Y dejarlo allí toda la noche me parecía inapropiado que dos personas estuvieran solas en el mismo apartamento. Sin embargo, no me atreví a pedirle que se fuera después de todo lo que había hecho por mí hoy. Atrapada en este dilema, finalmente solté, voy a darme una ducha. Fue una insinuación velada que cualquier hombre sensato entendería como una señal para disculparse. Pero Johnson simplemente me miró y dijo, te abriré el agua. Con tu tobillo. Deberías sumergirte en la bañera esta noche. Me mordí el labio con frustración, hirviendo por dentro. Johnson era completamente desvergonzado. Sabía lo que estaba tratando de decir. Después de terminar de llenar el agua de la bañera, salió del baño y preguntó casualmente, ¿necesitas ayuda? ¿Ayuda?
¿Cómo me ayudaría? No éramos amantes. Ni siquiera éramos amigos. Pero de alguna manera había reclamado el dominio sobre mi espacio personal. Sin dejarme espacio para retirarme. ¿Qué podía hacer? El agua estaba a la temperatura perfecta. Me sumergí en la bañera, con el cuerpo sumergido y los ojos fijos en la puerta del baño. La cerradura de la puerta estaba rota desde hacía un tiempo. Como vivía sola, nunca pensé que fuera un problema. Pero ahora, con Johnson fuera, me di cuenta de lo vulnerable que era. Si quería entrar, nada podría detenerlo. Ni siquiera yo. Sentí que estaba perdiendo el control de mi cordura. La lógica me decía que debía rechazarlo de plano. Pero todo lo que había hecho hasta ahora, mis acciones y mis dudas, parecían decir lo contrario. Peor aún, no estaba segura de lo que quería. Tenía más miedo de que entrara por esa puerta o esperaba secretamente que lo hiciera. La puerta permaneció cerrada y, cuando salí del baño en pijama, me sentí decepcionada. Cuando no vi a Johnson en la sala de estar, pensé que se había ido. Sentí una punzada de algo, ¿era alivio? ¿O era pérdida? Pero cuando me volví hacia mi dormitorio, escuché un ruido desde el balcón. Me acerqué y encontré a Johnson en el lavabo, con las mangas arremangadas, lavando algo a mano. Me acerqué y me quedé helada. En el fregadero había una pila de ropa que me acababa de quitar y en sus manos estaba mi prenda más íntima. Johnson. Mi voz se alzó con una mezcla de ira y vergüenza. ¿Qué haces tocando mis cosas? Deja eso ahora mismo. Relájate, dijo con indiferencia, sin levantar la vista. Tengo cuidado. No voy a arruinar nada. Terminó con una prenda y cogió otra, rozando con el pulgar la parte más delicada de la tela. Estaba demasiado mortificada como para preocuparme más por mi tobillo torcido. Cojeando, traté de arrebatarle la ropa. Pero Johnson fue más rápido. Me agarró por la cintura y me levantó sin esfuerzo. ¿En qué estás pensando, corriendo hacia aquí de esa manera? ¿Ya no te duele la pierna?, me regañó. Bájame. Luché en sus brazos, frenética y nerviosa, hasta que mi mano rozó accidentalmente un lugar que no debía. Johnson inhaló profundamente y sus brazos me apretaron con una fuerza sorprendente. Su voz, áspera y tensa, cortó el aire, «Deja de moverte». Me quedé helada, dándome cuenta de lo que había sucedido. Y me quedé completamente quieta. Me llevó de vuelta al dormitorio y me dejó en la cama antes de retirarse al baño. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Me quedé allí sentada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que resonaba en la habitación silenciosa. Pasó mucho tiempo antes de que saliera. Cuando lo hizo, su cabello estaba húmedo. Gotas de agua resbalaban por su pecho desnudo. Una toalla estaba envuelta sin apretar alrededor de su cintura y su piel brillaba con humedad persistente. Traté de apartar la mirada, de mantener la calma, pero mis ojos se negaron a cooperar. Se acercó y se detuvo frente a mí. Agarré la colcha con fuerza, estirando el cuello para mirarlo, indefensa y acorralada. El agua goteaba de su cabello y caía sobre mi mejilla. Extendió la mano. Tomó la mía y la presionó contra las firmes crestas de sus abdominales. Adelante, dijo, en voz baja y burlona. ¿No has querido tocarme durante mucho tiempo? Puedes tocar todo lo que quieras. Mi palma se apoyó en las duras líneas de sus músculos, mi voz vaciló mientras tartamudeaba. Yo no. Está bien, dijo, sonriendo. Digamos que te rogué que me tocaras. ¿Eso funciona para ti? Esa noche. Exploré cada centímetro del cuerpo de Johnson. Al principio, fue paciente, dejándome tocar y pinchar como quisiera, aunque sus músculos se tensaron y sus venas se hincharon por el esfuerzo de contenerse. No pronunció una sola palabra de protesta. No fue hasta que estuve exhausta que tomó el control, su sonrisa burlona tenía un dejo de travesura mientras decía que le debía una recompensa. Cuando le pregunté qué quería, no respondió con palabras. Sus acciones dejaban en claro sus deseos. Parecía disfrutar mucho complaciéndome, diciendo mi nombre una y otra vez, su voz destilaba calidez. Dijo que mi nombre me sentaba perfecto, algo de lo que no se cansaba. Cuando me desperté, Johnson ya no estaba. En la cocina, había dejado el desayuno para mí, todavía caliente. Miré mis manos, noté el leve enrojecimiento en mis palmas.
Y las limpié nerviosamente en el dobladillo de mi camisa como si tratara de sacudirme el calor persistente. Después de 2 días de descanso, mi tobillo estaba casi completamente curado. Tenía una clase que dar hoy, así que me vestí y me dirigí al trabajo. Justo cuando estaba a punto de entrar por las puertas de la escuela, me encontré con una colega. Ella sonrió y me saludó cálidamente. Luego me preguntó si me había hecho algún trabajo cosmético recientemente. Mi piel lucía impecable, como un huevo recién pelado. Avergonzada, me toqué la cara y negué con la cabeza con una sonrisa tímida. Vaya, tu cutis es envidiable, dijo con un chasquido de la lengua. A diferencia de mí, que me acuesto tarde y tengo brotes por todas partes. Otro colega intervino en tono de broma. ¿Trasnochadas? Más bien parece que te falta un hombre en tu vida. No voy a mentir, últimamente no ha habido nada nuevo, admitió riéndose. ¿Qué hay de ese trabajador de la construcción con el que estabas coqueteando la última vez? ¿No has avanzado nada? Su recordatorio pareció reavivar algo en ella. Buen punto. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Tal vez sea hora de divertirse un poco. La sonrisa de mi rostro vaciló. La dulzura de mi tiempo con Johnson se evaporó, reemplazada por una cruda realidad. No era la única. Johnson se había aprovechado de mis debilidades, me había acorralado y me había perseguido sin descanso. Pero nunca había dicho que yo fuera la única para él. Nunca habló de sus antecedentes, su edad o sus intenciones. Ni una sola vez me prometió un futuro. Me había engañado a mí misma creyendo en algo falso, algo fugaz. Si quería, podía permitirme esta aventura con él. Después de todo, era mutuo, consensual. Cuando la emoción se desvaneciera, nos separaríamos. Pero me conocía demasiado bien. Me hundiría más, me encariñaría demasiado, me volvería amargada y terca. Cuando llegué a la oficina, encendí mi computadora. Una colega mencionó casualmente que le había enviado un mensaje de texto a Johnson, invitándolo a tomar algo después del trabajo. No mucho después, recibí un mensaje en mi teléfono. Johnson dijo que tenía planes para esta noche y que no vendría a mi casa. Apreté los labios y no respondí. No estábamos en una relación. No me debía ninguna explicación sobre su paradero. Johnson regresó a la mañana siguiente. O mejor dicho, supongo que no debería usar la palabra regresar. Esta era mi casa, no la suya. Había un ligero rastro de perfume en él, un aroma que no reconocí pero que podía decir que pertenecía a una mujer. Lo primero que hizo fue dirigirse directamente a la ducha, dejando su teléfono casualmente sobre la mesa de café. Mi curiosidad ardía, pero no tenía derecho a fisgonear en su vida privada. Mientras estaba sentada en el sofá sumida en mis pensamientos, mi madre me llamó. Era la misma conversación de siempre sobre mis perspectivas de matrimonio. Me presionó de nuevo, preguntándome por qué, después de tantas citas a ciegas fallidas, todavía no podía encontrar un hombre con el que estuviera satisfecha. Ya casi tienes 30 años, dijo con un tono de exasperación. Si esperas mucho más, terminarás siendo la madrastra de alguien. Has sido una hija tan obediente toda tu vida. ¿Por qué esto es tan difícil? Deja de ser tan exigente, ¿quieres? Le respondí suavemente, mamá, no soy exigente. Son ellos los que no están interesados en mí. Los buenos hombres también serán exigentes por naturaleza. Tienes que bajar tus estándares de vez en cuando. Toma la iniciativa, invítalos a cenar o a un espectáculo. Tu personalidad es tan rígida. Por supuesto, te encontrarán poco atractiva. No sabía qué me pasaba. Toda mi vida había seguido el camino que mis padres habían trazado para mí. Eran conservadores, así que yo también lo fui. Según todos los indicios, ya debería estar casada. Mi personalidad quizá no fuera la más encantadora, pero mi origen familiar y mi carrera eran bastante respetables. El matrimonio, para muchos, era un arreglo práctico. Siempre que ninguna de las partes encontrara intolerable a la otra, funcionaría. Pero de alguna manera, yo estaba estancada en ese paso. No sabía lo que quería hasta ahora. Las citas a ciegas no eran el problema. El problema era yo. Mi gusto por los hombres era totalmente erróneo. Después de años de reprimir mi individualidad, mi rebeldía latente emergió y me enamoré de un hombre completamente incompatible conmigo. Un trabajador de la construcción.
Poseía una locura y un desafío que yo nunca podría encarnar, y me atraía hacia él como una polilla a la llama. Pero sabía que nuestra historia solo podía terminar de dos maneras: podía ser su juguete temporal, descartada cuando se aburrió. O, contra todo pronóstico, podríamos desarrollar algo real solo para que mis padres intervinieran y lo destruyeran. No importaba el camino. No había un final feliz. Cuando Johnson salió de la ducha, lo sorprendí acercándome a él. ¿Me arrepentiría de esto? El impulso fue fugaz, pero mi futuro era largo, y probablemente miraría atrás a este día con vergüenza, maldiciéndome por mi falta de control. Pero en este momento, no me importaba. Por una vez en mi vida, quería ser egoísta. Quería dejar ir. Johnson era bueno en muchas cosas. En todos los sentidos de la palabra. No era del tipo que promete la eternidad. Pero en los momentos que compartimos, él sabía cómo hacerme sentir como si fuera la única mujer en el mundo. A pesar de mi inexperiencia, había leído lo suficiente para reconocer que lo que compartimos esa noche no fue solo físico, fue electrizante, estimulante de maneras que no había creído posible. Cuando me desperté, la cama estaba fría. En la mesilla de noche había un pequeño trozo de papel con una tarjeta bancaria y una contraseña escritas en él. Mi primer pensamiento fue absurdo: ¿es este el pago de la noche? Johnson no era como ningún trabajador de la construcción que había conocido. Claramente tenía habilidades y, por lo que había escuchado, sus ganancias no eran escasas. Tenía sentido que pudiera permitirse esos gestos. Pero no pude evitar reírme de mí misma. No de él, sino de mi propia absurdidad al tratar la noche anterior como si fuera una especie de ofrenda sagrada. Me había enviado un mensaje, pero ya había silenciado las notificaciones de él. Ni siquiera me molesté en abrirlo. Tal como esperaba, Johnson no regresó. El hombre que había susurrado mi nombre con tanta pasión, que se había aferrado a mí como si yo fuera el aire que respiraba, se fue sin dudarlo. Y, sin embargo, todavía estaba sorprendida. Parecía tan satisfecho, tan ferviente en su afecto. Cambié las cerraduras de la puerta de mi apartamento, reemplazándolas por un teclado digital. Mi familia organizó otra cita a ciegas para mí. Esta vez, mis padres insistieron en que el hombre era perfecto, educado, exitoso, de buena familia y amable. Era todo lo que querían en un yerno. Para demostrar cuánto les importaba este partido, mi madre incluso me llevó a un estudio profesional para un cambio de imagen. Me quitó las gafas de montura negra que siempre usaba y me recogió el pelo grueso en un peinado elegante. Me sentí expuesta, vulnerable sin mis defensas habituales. Pero mi madre estaba emocionada. «Si te hubieras vestido así antes, te habrías casado hace mucho tiempo», exclamó. Sus palabras me parecieron irónicas. La imagen que ahora adoraba era exactamente lo contrario de lo que me habían inculcado durante mi infancia. Se suponía que yo debía ser sencilla, centrada en lo académico, sin distraerme nunca por las apariencias. La cita a ciegas salió bien. El hombre era educado y bien educado. Por primera vez, alguien me miró con algo cercano a la admiración. Incluso al respeto. Pero en lugar de sentirme halagada, me sentí incómoda. Su mirada era mesurada, respetuosa, totalmente apropiada, nada como la de Johnson. Cuando Johnson me miró, sentí que me consumía, como si cada centímetro de mí quedara al descubierto bajo su mirada intensa y depredadora. Este hombre, en cambio, era seguro. Respetable. Cenamos 2 veces y vimos 2 obras de teatro. Me dijo que estaba impresionado conmigo. Con mi inteligencia, mi aplomo, mis valores. Finalmente, me preguntó si quería dedicarme a algo más serio. Dudé. Mi mente racional me gritó que dijera que sí. Era la pareja perfecta, todo lo que mis padres querían para mí. Todo lo que la sociedad me decía que debía querer. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Sintiendo mi inquietud, sonrió amablemente. «María», dijo con dulzura. «Las decisiones importantes de la vida llevan tiempo. Lo respeto, pero quiero ser sincero, creo que somos una gran pareja. Para ser sincero, eres la primera mujer que conozco que coincide tan bien conmigo en cuanto a antecedentes, educación, personalidad y valores. Tengo grandes esperanzas para nuestro futuro». El hombre me acompañó educadamente hasta mi edificio de apartamentos. Cuando salí del coche, me entregó un ramo de rosas rojas.
No olvides tus flores, dijo con una sonrisa amable. Desde nuestro segundo encuentro, me había traído flores cada vez. Sostuve el ramo y forcé una sonrisa educada, dándome la vuelta para subir las escaleras. Pero tan pronto como me di la vuelta, vi a Johnson sentado en los escalones del edificio, su mirada penetrante fija en mí. Todo mi cuerpo se tensó. En todos mis años, nunca me había sentido tan asustada. Estaba aterrorizada de que Johnson pudiera confrontarme frente a mi cita, revelando la verdad desordenada de nuestra relación. Si eso sucediera, mi vida cuidadosamente construida se derrumbaría en un instante. Pero Johnson no dijo una palabra. No movió un músculo, solo se sentó allí mirando. Me puse rígida. Caminando junto a él sin siquiera mirarlo. El sonido del motor del auto encendiéndose indicó que mi cita a ciegas se había ido. Di un suspiro de alivio mientras presionaba el botón del ascensor. Pero a través del reflejo de las puertas del ascensor, vi a Johnson de pie detrás de mí, con las manos en los bolsillos, su presencia cerniéndose sobre mí como una sombra. Sentí que un temblor me recorría el cuerpo. No me atreví a mirar atrás. Entré en el ascensor con una compostura forzada. No podía entender por qué me sentía tan culpable. Johnson y yo no teníamos vínculos oficiales. Él era libre de estar con otras mujeres, al igual que yo era libre de conocer a otros hombres. Ninguno de los dos tenía derecho a interferir. Sin embargo, la atmósfera dentro del ascensor se volvió sofocante. Pensé que podría asfixiarme antes de llegar a mi piso. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron. Busqué torpemente la cerradura de huellas dactilares, con las manos temblorosas. Todo lo que quería era escapar a mi apartamento y cerrar la puerta. Pero Johnson fue más rápido. Sostuvo la puerta abierta con una mano y entró sin ser invitado. ¿Cambiaste las cerraduras? Su voz era tranquila, casi divertida. No estabas tratando de dejarme afuera, ¿verdad? Agarré las correas de mi bolso con fuerza, obligando a mi voz a permanecer firme. ¿Qué quieres? Johnson se rió entre dientes. ¿Qué quiero yo? Creo que la verdadera pregunta es, ¿qué quieres tú? Lo viste tú misma, dije, exhalando lentamente para tranquilizarme. Quiero encontrar un buen hombre, casarme y sentar cabeza. Así que no deberíamos vernos más. La expresión de Johnson se ensombreció. ¿Tomas mi fondo matrimonial y luego te casas con otra persona? María. No sabía que fueras tan moralmente corrupta y que trataras a los hombres como si fueran juguetes. Su repentino arrebato me sobresaltó y me estremecí. Lo siento, grité, con lágrimas brotando de mis ojos. Te devolveré la tarjeta. No he tocado el dinero ni un solo centavo. Johnson entrecerró los ojos. No recupero lo que he dado. Si quieres casarte, bien, pero solo conmigo. Si vas tras otro hombre, le romperé las piernas. Estaba aturdida. Estás mintiendo, susurré. No hay forma de que te cases conmigo. Johnson se agachó frente a mí y sus ásperos dedos me limpiaron las lágrimas. ¿Por qué no lo haría?, dijo con voz grave pero gentil. ¿Parezco alguien que se acuesta con cualquiera? No te habría tocado si no fuera mi intención. Pero, mis padres nunca lo aprobarían, dije entre sollozos. Se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Cuáles son sus condiciones? Dímelo y las cumpliré. El matrimonio no es como comer unos bocados más de comida, dije, riéndome entre lágrimas. No puedes ampliamente cumplir sus condiciones. Johnson suspiró, levantándome como a una niña y acomodándome en el sofá. No te muevas, dijo con firmeza, rodeándome con sus brazos y apoyando su cabeza contra mi pecho. Déjame abrazarte un rato. Te extrañé demasiado. Me quedé quieta, incapaz de obligarme a apartarlo. Después de un largo silencio, finalmente levantó la cabeza, apoyando su barbilla en mi hombro mientras jugaba con mis dedos. Muy bien, dijo. Ahora hablemos en serio. ¿De qué? De matrimonio. Nuestra relación siempre había sido apresurada y caótica. Nunca hablábamos de asuntos personales, nunca nos hacíamos preguntas. La atracción física entre nosotros era abrumadora. No dejaba lugar a la lógica ni a la razón. Yo había asumido que no estaba interesado en los detalles de mi vida, pero estaba equivocada. Johnson sabía todo sobre mí.
Me había preguntado por mi nombre, mi edad, mi personalidad después de nuestro primer encuentro. El resto de mis hábitos diarios, preferencias, rutinas las había aprendido observándome en silencio. Siguiéndome desde la cafetería hasta el aula y mi apartamento. Lo que yo creía que era desinterés era, de hecho, un nivel de atención que nunca había imaginado. Cuando finalmente recuperé la voz, pregunté, ¿quién te dijo todo esto? Tu director. ¿Eres cercana con él? En realidad, no. Es cercano con mi tío. ¿Quién es tu tío? El tipo que donó el edificio a tu escuela. Me tomó un momento recomponerlo, y cuando lo hice, algo se sintió extraño. Si tu tío está donando edificios, ¿por qué trabajas como obrero de la construcción? Mi familia está en la construcción, dijo encogiéndose de hombros. Mi padre quería que empezara desde abajo. Pero honestamente, no me interesa, me interesan más los autos. Hice un trato con mi padre. Trabajaría como obrero durante un año y él me ayudaría a abrir un taller de reparación de automóviles. Pero luego obtuve algunos dividendos de una vieja inversión y ya no necesitaba su dinero. Dejé el trabajo y eso lo enojó tanto que terminó en el hospital. Mi madre me llamó llorando a lágrima viva. Pensé en eso. ¿Fue esa la noche en que me enviaste un mensaje diciendo que no volverías? Sí, admitió. Me reprendió toda la noche. ¿Y qué pasa con el perfume que llevas?, insistí, con voz suave. ¿Perfume? Frunció el ceño. Probablemente de mi mamá. ¿Por qué? ¿Pensaste que te estaba engañando? Me quedé congelada por un segundo, luego lo negué rápidamente. Entonces, ¿por qué agregaste a mi colega en las redes sociales?, repliqué. Para acercarme a ti, obviamente, dijo sin rodeos. Necesitaba una forma de controlarte. ¿Y la salida al bar? No solo nosotros. Mi amigo es dueño del lugar. Yo estaba allí para apoyarlo, y ella estaba allí. María dijo con seriedad, tienes un verdadero problema. Encierras todo detrás de puertas mentales, imaginas lo peor y me culpas sin preguntar. Mientras tanto, eres tú la que andas a escondidas con otros hombres. No lo digas así. Es la verdad, resopló Johnson, inclinándose para mordisquearme la mejilla. E incluso te arreglaste para ese tipo. Nunca te arreglas para mí. ¿Crees que puede hacer lo que yo puedo hacer? Apuesto a que no dura ni una hora. Cállate. Puse una mano sobre su boca, mi cara ardía. Johnson agarró mi muñeca, su voz firme. No más juegos. ¿Con quién te vas a casar, María? ¿Con él o conmigo? Dudé. Ni siquiera te conozco tan bien. ¿De quién es la culpa? Nunca me preguntas nada. Pero bien, arreglemos esto ahora mismo. Metió su teléfono en las manos. Adelante. Revisa todo. Pregúntales a mis amigos. Si encuentras una pizca de evidencia de que te he mentido, yo. Hizo una pausa dramática. Lo cortaré. Eso es, extremo. Johnson sonrió. Estás atrapada conmigo, María. Casémonos mañana. A primera hora de la mañana. Antes de que pudiera responder. Me levantó y me llevó al baño. Por dudar de mí, dijo con una sonrisa maliciosa, recibirás un nuevo castigo esta noche. Traté de protestar, pero en el fondo, sabía que estaba condenada. Entre su energía incansable y nuestra química innegable, viviría en un dichoso sufrimiento durante mucho tiempo. Mientras recorría las líneas de sus abdominales, no pude evitar reírme. Bien. Esta dulce carga la llevaría conmigo toda la vida.